Estamos aquí reunidos en la sala del rectorado, la compañera Arlene Vergara, que es la vicerectora de Marina, o vicerectora de Planificación y Desarrollo Social, compañero Raúl Vega, que es de Presupuesto, nos acompaña el compañero Giovanni Pérez, que es el jefe de Recursos Humanos, el vicerector de Servicios, Jesús Monsalve, y el secretario general, Oscar Hurtado. Estamos esperando en breve momento que llegue el administrador de la UNEYES. El propósito de hacer este trabajo, o este reportaje, es para clarificar y de alguna forma demostrar cuáles han sido los beneficios que se han logrado en el contrato colectivo único del sector universitario, su fase número 3. Por lo cual, tenemos una serie de preguntas que hacerle al jefe de Recursos Humanos en cuanto a las partes, a los logros, a las diferencias de porcentaje entre lo que se percibía antes y lo que se percibe ahora. Y sobre todo, cuáles son las principales características que rigen a este contrato colectivo. Compañero Giovanni, fíjese, aquí tenemos un montón de preguntas que decir, pero debo decirle que la gente siempre se pregunta por dos o tres cosas principales: la tabla salarial, los bonos y las primas. Generalmente es eso. Sin embargo, yo quisiera que usted de alguna forma nos fuera explicando parte por parte, y si hay alguno de los compañeros que están aquí presentes tiene alguna duda, lo diga, porque es importante saber. Aparte de eso, ¿cuántos trabajadores se beneficiarán en la UNEYES? Y si lo sabe, ¿cuántos trabajadores se van a beneficiar en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología? Nos encontramos el día de hoy cumpliendo con nuestra labor, prestando un servicio para poder cumplir con todos nuestros trabajadores y poder erogar todos estos beneficios contractuales, salariales y no salariales, el cual fueron aprobados hace aproximadamente 2 semanas por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es importante señalar, profe, que gracias a las políticas del gobierno revolucionario y gracias a ese esfuerzo realizado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro y a través del ministro Hugo Belroa, pudimos lograr esa homologación de nuestra tercera convención colectiva de todo el sector universitario. Preguntabas ahorita, profe, cuál sería el impacto de esa tercera convención colectiva en todas nuestras casas de estudio a nivel nacional. Efectivamente, y de acuerdo a una revisión que hemos hecho nosotros, esta tercera convención colectiva va a beneficiar aproximadamente a 200.000 trabajadores. En el caso particular, en el caso de nuestra institución, va a beneficiar a 7.426 trabajadores de manera directa y de manera indirecta a 30.000 personas, es decir, la familia de nuestros trabajadores, llámese cónyuge, llámese hijos, hijas, padres, madres. En fin, es un recurso suficiente y estamos hablando de más de 28 millardos de bolívares, el cual significó esa proyección elaborada por nuestra Oficina de Recursos Humanos. Giovanni, cuando tú hablas de más de 7.000 trabajadores, ¿te estás refiriendo a qué tipo de población de trabajadores de la UNEYES? ¿A estos? ¿Cuáles son los que se benefician? Esos 7.426 trabajadores, nosotros hablamos entre el personal activo y el personal pasivo, es decir, personal activo, contratado, jubilado, pensionado, sobreviviente y aquellos trabajadores que se encuentran en condición de incapacidad. Es decir, todo el mundo. Todo el personal. Ok. Una de las preguntas que, ya para entrar en materia, Giovanni, la gente generalmente quiere saber cuál fue el porcentaje de incremento con los bonos, con todas las cosas, porque al final siempre le preocupa eso. Claro, vamos a hablar mucho de los bonos y de cada parte, pero siempre hay algo en el imaginario de las personas que dicen, pero aunque sea este bono y este y lo otro, ¿cuánto es? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que tenía antes y lo que tengo ahora como tal? Fíjate, para diciembre del año 2016, un profesor titular a dedicación exclusiva recibió un salario de 102.000 bolívares aproximadamente. En estos momentos, un docente titular a dedicación exclusiva pasa de 102.000 bolívares a 483.000 bolívares, lo cual representa un aumento de más del 400% de incremento salarial, es decir, hablo solo del sueldo base.
más del 400%. Ese es el caso de un docente, En el caso de los docentes. en el caso de los docentes. En el caso del personal administrativo y obrero, también representa un aumento de más del 400%, solo el salario base, sin tomar en consideración esos conceptos como, por ejemplo, prima de profesionalización, prima por jerarquía, prima familiar, que hoy en día es novedosa para nosotros en la tercera convención colectiva. Eso quiere decir que si le suma entonces las primas y los bonos, estaríamos hablando de un porcentaje mayor al 500%. Por supuesto, profe. Más del 1000% representaría el incremento aprobado por esta tercera convención colectiva. Más del 1000%. Más del 1000%. Bueno, entonces eso, la verdad, considerar. Sin embargo, bueno, hablemos de las cosas finitas. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta. Adelante, Orlando. Sí, buenas tardes. Es importante destacar que uno de los grandes logros en Revolución es que no tenemos trabajadores de primera, ni de segunda, ni de tercera. Los trabajadores, todos somos iguales, por lo tanto recibimos los mismos beneficios. Anteriormente se veía que un trabajador que ya era jubilado o pensionado no devengaba un sueldo igual. Ahora no, los sueldos son iguales para todos y los beneficios, tanto sociales como económicos, les llega a todos. Entonces es importante señalar eso. Cuando hablábamos del nivel de impacto que han tenido los beneficios de esta tercera convención colectiva universitaria, es importante señalar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese impacto en la familia? Pues sabemos, tú lo decías, que directamente son más de 7.000 trabajadores que tenemos en los 4 vicerrectorados, pero que indirectamente estos beneficios llegan a más de 30.000 personas, que es el núcleo familiar. Fíjate, efectivamente son números reales que nosotros manejamos a través de recursos humanos, y cuando decía que beneficia de manera indirecta esta aprobación de la tercera convención colectiva a muchos hogares de la patria, en donde hay madres de hogares, familias que se están beneficiando de esta convención colectiva, de todos estos beneficios contractuales, tanto salariales como no salariales. Qué bueno. Fíjate, Giovanni, con respecto a las primas, hablando de las primas, porque vamos a ir desglosando parte por parte para que se entienda. El propósito de esta reunión es que la población leyista, y sobre todo quien lo pueda ver a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, quede complacido en cuanto a la información y que la pueda asumir y entienda qué fue lo que se logró como tal. Con respecto a las primas, tú puedes hablarme de algunas, cuáles son, qué había antes, qué hay ahora, cómo es eso, para que se pueda entender. Sí, cómo no. Fíjate, profe, algo novedoso que tiene esta tercera convención colectiva, única, lo decía la profesora, sin distinción alguna, con ningún trabajador, es que se crea la prima familiar. Una prima familiar que viene a sustituir la prima por hijo y prima por hogar de todos los trabajadores. O sea, no existía. Es decir, esta prima familiar fusiona la prima por hijo y prima por hogar. Es decir, es una prima que beneficia a todo aquel trabajador, tenga o no tenga hijos. Y es una prima que con el tiempo va a ir incrementando, visto que la fórmula o la base de cálculo fue llevada a unidades tributarias. Okay. Es decir, anualmente, cuando se modifique la unidad tributaria, el monto de la unidad tributaria va a modificar este beneficio como tal. Y lo más novedoso, profe, de esta prima familiar es que el trabajador, cuando cambie de condición de activo a pasivo, este trabajador se va a llevar esta prima familiar. Es decir, es una prima que tiene incidencia en su respectivo salario. Distinto era la prima por hijo, ya que para tú poder mantener la prima por hijo debes cumplir con ciertos requerimientos, como por ejemplo, el hijo debe, una vez cumpla la mayoría de edad, él debe estar estudiando. En caso contrario, esta prima por hijo es suspendida y el trabajador no se la lleva. O sea, que yo me jubilo y me llevo esa y prima. te lleva la prima familiar. Okay. Esa es una de las bondades de esta convención colectiva en esta prima particular. Y otra cosa que tú mencionaste que es muy bueno, es que, fíjate, cuando se discutía el contrato colectivo y decía que la prima era 1.000 o 2.000 bolívares, era un monto estático y que era luego modificado por la discusión de otro contrato colectivo. Correcto. Aquí no, porque tiene una incidencia de unidades tributarias. Compañero Oscar Hurtado, por favor. Bueno, Giovanni, primero felicitar a todo el equipo de la UNEYES que ha laborado arduamente en función de ir poco a poco concretando las aspiraciones que este contrato colectivo pues va a dar progresivamente. Dos preguntas concretas, Giovanni.
Una respecto a la pensión de sobrevivientes, que creo que es novedoso en la contratación colectiva, y la segunda es referido a las personas con discapacidad. Fíjate, profe, te respondo con la segunda pregunta, que tiene que ver la prima por ayuda a aquellas personas, aquellos trabajadores que tienen hijos o hijas con discapacidad. Esta prima es una prima que se viene aplicando desde la primera convención colectiva. La única diferencia, y lo explicaba el ciudadano rector ahorita, es que era un monto que estaba estandarizado, era un monto que estaba allí único. En este caso se modifica la base de cálculo y entra a formar parte de 200 unidades tributarias. Es decir, estas 200 unidades tributarias viene siendo hoy en día la base de cálculo. Y lo dije anteriormente, cada vez que exista una modificación en la unidad tributaria, automáticamente se incrementa esta prima por discapacidad. En estos momentos, esta prima por discapacidad está en 60.000 bolívares, lo cual representa un aumento significativo mayor a 1.700%, ya que años anteriores y hasta ahorita, hasta el mes de julio, esta prima el monto era de 3.500 bolívares. Giovanni, pero entonces, con la prima anterior y esta prima, la prima anterior, ¿cuánto es el dinero? La prima anterior, la prima familiar, se mantiene en este momento en 90.000 bolívares. Okay. 90.000 bolívares para todos los trabajadores sin distinción alguna. Vuelvo y lo repito, fue una prima que fusionó lo que es la prima por hijo y prima por hogar. Si tenga hijos, si no tenga hijos. Tenga o no tenga hijos, y esa es la bondad de esta prima familiar. En términos generales, es una prima familiar que va a beneficiar al 98% de nuestros trabajadores, entendiéndose que en estos momentos tenemos nosotros un grupo de trabajadores que tienen más de 4, 5 hijos, 6 hijos como tal. Pero como es una prima única, se aplica para todos los trabajadores con un solo monto. Eso es lo novedoso. ¿El 98% por qué? Porque hay un grupo que no beneficia en este momento esta prima, y es un grupo irrisorio mínimo. ¿Por qué? Porque recuerda que mientras más hijos tengas, mayor vas ganando por la prima por hijo, pues. Pero como de acuerdo a los lineamientos y al instructivo enviado por el ministerio, ellos nos exhortan a nosotros que debemos aplicar y sustituir la prima familiar. No, está muy bien. Con respecto a la pensión de sobrevivientes, fíjate, profe, este concepto de lo que es la pensión de sobrevivientes, hay que entender que para aquellos trabajadores que no manejan la terminología, es una pensión que pasa a la carga familiar de un trabajador o un cónyuge que haya laborado dentro de la universidad, y por ende pasa a ser una pensión y se va con el porcentaje dependiendo de los años de servicio que haya tenido este trabajador dentro de nuestra institución. Al igual que un trabajador activo, esta persona sobreviviente se le aplican todos estos beneficios contractuales. De igual manera. Sí, eso incrementa bastante. Eso es un incremento significativo. Sí, significativo. Giovanni, una cosa que ha sido un punto de honor para las discusiones del contrato colectivo, las primas de profesionalización. Yo creo que lo que se ha planteado aquí es bastante novedoso, pero quiero que cuando lo expliques, por favor, digas lo que había antes y lo que está ahora, de tal manera que se entienda la diferencia. Fíjate, cuando hablamos de prima de profesionalización, hay que entender que es la prima que se aplica y que es aquella prima que beneficia al personal administrativo y obrero. ¿Cuál es la gran diferencia en estos momentos? Que cambian dos elementos. Uno, que se incorpora a aquellos trabajadores que tengan título de 5º nivel, es decir, que sean doctores o doctoras, y se les aplica por vez primera este porcentaje. Y estamos hablando de un porcentaje del 20% sobre el salario base devengado por ese trabajador. En el caso particular de el otro elemento a considerar es que varía y cambia la base de cálculo, es decir, pasa de un monto fijo a un porcentaje. En el caso de los técnicos TSU, el porcentaje de estos trabajadores para la aplicabilidad de estos trabajadores es del 16%, en el 12%.
En el caso de los licenciados, licenciadas, es el 14%, en el caso de los especialistas es del 16%, en el caso de los magíster es de 18%, y como lo dije anteriormente, aquel trabajador administrativo y obrero que posea título de doctor, se aplica el 20% sobre el salario base. El salario base, ¿no? Ese es el salario base. El salario base es el salario que tiene la tabla. Correcto, de salario tabla. Pero eso es muy, muy bueno, Giovanni. ¿Sabes por qué? Porque eso va a hacer que mucha gente se vea motivada a hacer maestría y doctorado. Y para un instituto como este, en donde la academia es algo importante, pues si realza el valor, tiene un valor realmente supino, imperativo. Yo creo que eso es un logro a resaltar. Por ejemplo, primero que se dé para el personal docente y que haya maestría y doctorado, porque si alguien, o sea, todo el personal administrativo tiene que hacer maestría y doctorado, pero el personal docente lo tiene que hacer. Por lo cual, esto es bastante, porque si una persona gana como salario base 400, vamos a suponer que gane 400.000, el 20% son 80.000. O sea que se le suman más 80.000 al sueldo. No Correcto, está mal. correcto. No está mal. Y eso tiene incidencia también. Este beneficio de prima de profesionalización tiene carácter salarial, tiene incidencia en el respectivo salario como tal. Es un concepto más que se incorpora allí al trabajador. Por ende, tiene incidencia en el bono vacacional, bono de fin de año. Esto es lo que tú decías del personal docente. El beneficio solamente era para el personal administrativo antes. Ese beneficio de la prima de profesionalización viene aplicando desde hace mucho tiempo, en este caso desde que se aprobó la primera convención colectiva, más no así con el personal docente, y es algo importante que nosotros debemos recalcar y que gracias a ese esfuerzo realizado por el gobierno se logra reconocer por vez primera la prima por título de especialización, maestría y doctorado de todo el personal docente de nuestra casa de estudio y de todas las universidades a nivel nacional. Giovanni, pero sería bueno, disculpa, que aclararas, ¿verdad?, cuánto se percibía por ese concepto. Si un profesional administrativo, ¿cuánto le pagaban por ser licenciado, por ser TCU, por tener maestría? No era estándar. Fíjate, el monto que se manejaba hasta el mes de julio, en el caso de los técnicos superiores, ellos percibían un monto único de 840 bolívares. En el caso de los licenciados, 960 bolívares. En el caso del personal que tenga título de maestría o de especialización, era 1080 bolívares. Fíjate la variación que se da y ese incremento significativo exponencial que se viene dando cuando lo llevamos como base de cálculo a términos porcentuales, como lo explicábamos anteriormente, 12, 14, 16, 18 y 20% dependiendo del nivel académico que posea ese trabajador. Claro, entonces quiere decir con esto, ¿verdad?, que es muy positivo este logro, ¿verdad?, que se aumenten estos beneficios en el ámbito, si se quiere, en lo profesional de todos los trabajadores, desde el personal obrero, administrativo y docente, pero como dice el ciudadano rector, haciendo énfasis en nuestros profesores, es que se genera la motivación, así como en la base de todos los trabajadores, a continuar su proceso de formación con carácter permanente. Y a nosotros lo que nos interesa, en el caso específico de nuestros profesores, es mejorar la academia. Y en la misma medida que el profesor sienta la motivación porque va a generar un ingreso extra a su sueldo, también nos garantiza a nosotros que va a tener la preparación de manera permanente. ¿Por qué? Porque una vez que culmine su especialidad o su maestría, pues le tocará ya hacer un doctorado. Eso nos da a nosotros pie de que estamos mejorando y que vamos hacia la dirección correcta con el plan de formación especial. Y algo ventajoso, profe, allí es que nuestra misma casa de estudio brinda esas posibilidades a nuestros trabajadores a poder formarse, a seguir formándose, tanto en estudios de pregrado como en estudios de posgrado. Tal es el caso de esas carreras de pregrado que estamos nosotros próximamente a aperturar dentro de nuestra casa de estudio. Fíjate una cosa, Giovanni, que es lo positivo aquí, que esta es la tercera prima que estamos examinando, que es que ya no tiene el carácter estático que tenía anteriormente. Decía, era 1080 y 1080 y hasta que discutamos el contrato colectivo. No. Eso quiere decir que cuando haya aumento de salario y cuando se modifique la tabla, pues se modifica todo. Correcto. Y si alguna persona ahorita gana 80.000 con la prima de doctorado porque gana 400, si gana 600 ya sería
120.000, entonces le va sumando. Y eso sí es positivo, eso realmente es a destacar, porque una de las cosas que tenía el contrato colectivo anterior, es decirlo, pues, era el carácter estático de las primas, que muy bien pudieron ser algo en algún momento, pero bueno, con la inflación eso va a disminuir. Y eso yo creo que es bastante, yo lo veo así. Personal docente, prima de antigüedad, otro punto de honor. Ajá. ¿Quería decir alguna cosa, señor secretario? Que esa es una de las primas que mayor impacto trae sobre la nueva novedad que da el contrato colectivo, ¿no? La prima de antigüedad. Sí, la prima de antigüedad junto con la que mencioné yo. De la sobrevivencia. Fíjate, profe, importantísimo destacar y por mucho tiempo nuestro personal docente exigía y se quedó corto en la segunda convención colectiva, porque este era un punto que iba también en la segunda convención colectiva cuando se presentó la propuesta ante el ministerio, entendiendo el ministerio que eso era para el momento significativo, y por la situación económica, la guerra económica que hoy en día estamos padeciendo, los bajos costos del barril de petróleo que hoy en día tenemos nosotros a nivel nacional e internacional. Más allá de todo eso, el gobierno se atrevió, creyó en esas propuestas presentadas por nuestras federaciones, en donde se les reconoce la antigüedad a todo nuestro personal docente, en cualquier condición, a todo el personal docente. Anteriormente no era así. Esta prima no existía para el personal docente. Esta prima de antigüedad aplicaba solo en el personal administrativo y obrero. Y como no existía para el personal docente, es importante que cada docente sepa cuál es la base de cálculo, cómo se calcula esta prima por antigüedad. Y es que aquí se toma, profe, ese salario normal multiplicado por el salario normal por 1.5%, por los años de servicio que tenga este Por ejemplo, trabajador. Vamos a ponerlo más gráfico. Yo gano 400, tengo 10 años como profesor. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, allí tomaríamos nosotros 400.000 bolívares, ¿verdad? Por 1.5%, eso da un monto por los años de servicio que tenga el trabajador. El 1.5 de 100 es 1.5, 1.500. O sea que sería 6.000 por año. Entonces, lo multiplica por los años de servicio. 60.000. Correcto. Eso sí es un cambio. Entonces, ¿qué significa? Que esta prima por antigüedad es uno de los conceptos que presupuestariamente es el más elevado para nosotros. Reconocer la prima por antigüedad de nuestros trabajadores. ¿Me entiendes? Entonces, aquí tenemos trabajadores que tienen 25 años, docentes que tienen 25 años de servicio, 30 años de servicio, 33 años de servicio, y que son trabajadores que desde ese momento, desde que ingresaron a la universidad, yo les comienzo a calcular esta prima por antigüedad hasta la presente fecha. Por eso es que cuando hablamos del retroactivo, cuando se habla de un retroactivo, eso es mucho dinero, y por eso es que yo hablo de 28 millardos de bolívares, porque es mucho dinero que está erogando el ministerio para nosotros poder cumplir. Millones, ¿no? Correcto. Y un título habla de 7 millones. Claro, pero ese es el asunto. Volvemos otra vez a lo que es el carácter estático y dinámico del asunto. Algunas primas de antigüedad también tenían un carácter estático, era un monto y lo único se multiplicaba por los años. Pero esto también depende del salario. Correcto, ¿Sí, sí. no? Es porque si yo gano 400, pero gano 600.000, el 1.5 de 400 o el 1.5 es de 600.000. Cada vez que exista un incremento salarial o un ajuste, una revisión en la tabla salarial, automáticamente se incrementa la prima por antigüedad. Ok, creo que quedó claro, ¿no? Porcentual. Es decir, Porcentual. vuelvo a repetir, porque la gente tiene muchas dudas con respecto a eso. Es decir, vuelvo a repetir, gano 400, Sueldo básico. sueldo básico. La prima de antigüedad es 1.5. Por De 1.5%. 400.000, el 1.5. El 1.5 de 400.000 es 6.000 bolívares, porque el 1.5 de 100.000 es 1.500, por 4, 6.000 bolívares. ¿Me equivoco? No me echen el lápiz ahí por si acaso. 6.000 bolívares, y si yo tengo 10 años, son 60.000. Si tengo 20 años, son 120.000. Y si tengo 30 años, son 180.000. Tienen un impacto considerable. Entonces, por eso es que esos montos, esa proyección que se hizo ante el ministerio, fue una proyección significativa, pues.
y que es mucho dinero, es mucho recurso que el ministerio va a erogar a nuestra casa de Pero estudio. eso está bien porque eso protege el salario de los trabajadores. Correcto. Porque cada vez que el presidente, es una pregunta que te quería hacer, si el presidente Maduro dice, ahora, luego de aprobado todo esto y de puesto en marcha y todo el reconocimiento, dice en septiembre, en diciembre, el aumento del 20% para todos los trabajadores. ¿Eso aplica? Eso aplicaría para ¿Aplicaría la tabla? ajustaríamos la tabla nuevamente, nuestra tabla salarial. Todos los escaños van en un 20%. Incrementaría, correcto. Y eso incrementa todas las primas. Y eso Todas las incrementa primas todas- varían. Ah, eso es Visto muy que importante. las primas salariales están amarradas a nuestro salario base, ¿me entiendes? Eso Y es un siempre va a logro. haber un incremento Yo te lo salarial. digo sinceramente, yo creo que esto es un gran logro de esta contratación. El no conferir el carácter estático a las cosas, sino dinámico. Porque, bueno, realmente es así. Incrementa y sobre todo protege el salario de los trabajadores como tal, y su beneficio. Entonces, creo que quedó muy claro, porque una de las cosas siempre que pregunta la gente, la prima de antigüedad, prima de profesionalización y las navidades y los bonos de fin de año. Joan, bonos. Pasamos a primas. Seguro hay otras primas muy someras, pero imagino que esas son las más significativas. Con respecto a los bonos, ¿o quería decir tú algo con respecto a las otras primas? No, fíjate que dejábamos a un lado, profe, la prima para el Muy apoyo bien. a la actividad docente y de investigación, que era una prima que solo disfrutan los trabajadores docentes tiempo completo y de dedicación exclusiva. Y su monto era un monto que se quedó atrás, que era un monto de 1.300 bolívares. Y en estos momentos su base de cálculo varía y se toma sobre la base de 50 unidades tributarias, lo cual pasa de 1.300 bolívares a 15.000 bolívares, teniendo un incremento significativo de más del 1.150% sobre esta prima para el apoyo a la actividad. Disfrutan solamente El personal docente, dedicación exclusiva y tiempo completo en nuestra casa de y estudios. anteriormente. Era igual, se mantiene. Lo que cambió fue. Lo que varía es la fórmula, la base de Y cálculo. volvemos a lo mismo de las unidades tributarias. Cambió las unidades Correcto. tributarias. Es que algo novedoso que tiene esta convención colectiva es que la mayoría de los conceptos, la mayoría de los beneficios fueron llevados, algunos en términos porcentuales y otros fueron llevados en términos del valor actual de la unidad tributaria. Por eso es que, profe, vuelvo insisto, cada vez que haya un incremento salarial o una revisión en nuestra tabla salarial, inmediatamente van a incrementar estos beneficios adicionales, sean salariales o no salariales. Están los bonos. Muchachos, si quieren preguntar algo, pueden hacerlo con absoluta confianza. Bonos. Bono vocacional, bono recreacional, bono de fin de año. Fíjate, el bono vacacional es ese bono que percibimos todo el personal activo. El recreacional es el bono que percibe el personal pasivo. La base de cálculo, lo único significativo e importante fue la modificación de su base de cálculo, que pasa de 90 días a 105 días, mientras que el bono de fin de año sí varía de 105 días a 120 días, y Estamos ese hablando de bono de 4 fin de meses. año de 120 días, correcto, 4 meses. correcto, aproximadamente. Y ese bono de fin de año beneficia de igual modo a esos 7.426 trabajadores que tenemos nosotros en estos momentos en nuestra nómina. Giovanni, 90, 105 días vacacional y el recreacional quedan igual. Igual. Pero del salario integral, ¿qué es el salario integral? Con referencia a lo que explicaste anteriormente. Fíjate, el base. salario integral corresponde a todos esos conceptos que hemos venido nosotros mencionando, tanto el salario base como esas diferentes primas que devenga ese trabajador, llámese prima de profesionalización, prima de apoyo a la actividad docente, prima de profesionalización, prima de, si es por título del personal docente, en este caso, Todo eso. prima familiar, prima por jerarquía, es decir, estamos hablando ya de un salario, prima por Esa antigüedad, la- estamos hablando de un salario ya integral, y sobre eso adicionalmente se le suma el 10% que corresponde a nuestras cajas de ahorro, sin su Se respectiva le suma el 10% de más. de las cajas de ahorro, O sea, te calculas todo eso y le pones un 10% más que corresponde a cajas de ahorro. para que
Por eso es que aquel personal que no está inscrito en caja de ahorro, su ingreso, su bono de fin de año o bono vacacional lo va a ver un poco inferior a distinto a aquel trabajador que se encuentra inscrito en la caja de ahorro, entendiéndose que el patrono aporta el 10% de caja de ahorro y el trabajador aporta también el 10% a la caja de ahorro. Ese equivalente al 10% de la caja de ahorro es en función del salario básico. Sí, salario base, el 10% del salario base. Hay unos beneficios que llaman no salariales, o sea que nosotros hablamos en este momento de los beneficios salariales. Todo lo que hemos tocado hasta ahora son beneficios salariales. Correcto. ¿Qué es un beneficio no salarial? Por ejemplo, cuando hablamos de los beneficios no salariales son aquellos beneficios contractuales que van en pro de, valga la expresión, de beneficiar aún más a aquellos trabajadores, de beneficiar aún más a esa familia, de beneficiar aún más a nuestros hogares de la patria, y uno de ellos es la beca que reciben nuestros trabajadores por producto de aquellos que tienen hijos que estudian desde educación inicial hasta estudios de pregrado. En este caso, la beca útiles escolares, ayuda por fallecimiento, aporte por matrimonio y juguetes, todos estos beneficios, profe, incrementaron en más de un 1000% a excepción de los juguetes, que quedaron en 857% del incremento. Es importante reconocer que el beneficio de becas para nuestros hijos cambia, y lo decíamos anteriormente, la base de cálculo y pasa a calcularse sobre el 50% de la unidad tributaria. Es decir, anteriormente este beneficio era de 1.103 bolívares hasta el mes de julio y ahorita pasa a 15.000 bolívares, sufriendo o representando un incremento significativo de más del 1.150 de más de 1.100. El beneficio no salarial es el que no se cobra todos los meses. Este beneficio es percibido, Una vez al año. las becas es percibido mensualmente, pero no forma parte del salario, al igual que el cestatique de alimentación socialista. El cestatique tú lo recibes todos los meses, pero no forma parte del salario. Los útiles se reciben una vez al año y es durante los primeros 30 días del mes de julio. Es decir, ya nosotros cancelamos útiles el mes pasado, pero en estos momentos ya calculamos ese retroactivo que corresponde, esa diferencia de 81.000 bolívares por trabajador. Eso es lo que se va a pagar ahorita. Eso es lo que se va a pagar ahorita. Juguetes se cancela a finales de año, y es importante señalar que anteriormente se recibía por juguete 7.000 bolívares. En estos momentos el monto para los juguetes pasa de 7.000 bolívares a 60.000 bolívares, visto que se toma en consideración 200 unidades tributarias. O sea que también está el carácter de unidades tributarias. Correcto. O sea, se puede decir que virtualmente todos los beneficios pasan a esa modalidad. La gran mayoría se toma con unidad tributaria y hay un porcentaje, hay unos conceptos que se toman a nivel porcentual, como por ejemplo la prima de profesionalización. Okay. Otros beneficios: aporte por matrimonio, aporte por nacimiento. Este aporte por matrimonio y el aporte por nacimiento es considerado como una ayuda que brinda el Estado, que brinda nuestra institución a todos nuestros trabajadores que por razones personales contraen, se casan, ¿verdad? Mantienen una relación, y estos trabajadores se les da una ayuda de 30.000 bolívares por aporte por matrimonio. En el caso de aquellos trabajadores en el caso de las trabajadoras y trabajadores que mantienen o dan a luz algún hijo, este aporte se da también un aporte por nacimiento de 30.000 bolívares. En fin, profe, es un incremento de más del 1000%, en donde va a beneficiar, es una ayuda que el Estado le brinda a todos nuestros trabajadores universitarios. Está muy bien, aporte por nacimiento. Okay, creo que tocamos de forma pausada, gradual, las principales primas y bonos. Sin embargo, cuando uno hace un recuento, uno dice, ajá, muy bien, eso está bonito, pero ¿cuánto voy a ganar al final? ¿Cuánto va a ganar un profesor titular? ¿Cuánto va a ganar un profesor asistente? ¿Cuánto va a ganar un profesional 3, por ejemplo?
un obrero grado 5. ¿Se tienen esas estimaciones? Sí, allí tienes la tabla, profe, Sí. a la mano. Yo colocaba ahorita unos ejemplos y tomaba como base el último nivel tanto del personal docente como el personal administrativo como de ese personal obrero. Y lo decía, en el caso de los obreros, hasta diciembre del 2016 un obrero devengaba un salario base de 40.000 bolívares y en estos momentos el salario va a pasar de 40.000 bolívares a 193.000 bolívares. Salario base. Salario base. Más todas las primas. Sin tomar en consideración los demás beneficios salariales que pudiera tener el trabajador, visto que esto es variante. Esto varía, no todos los trabajadores perciben todos los beneficios, pero podríamos los tener mismos un beneficios. aproximado de un profesor, asistente. Claro, es dependiendo de Dependiendo de la Sí. antigüedad, ahí varía mucho la antigüedad, Claro, ahí varía claro, es difícil asumir. hay que ver cuál es el nivel académico que posee ese docente, ese administrativo, ese obrero. Se pudiera manejar, pudiéramos tener una cifra, pero ahorita aquí no la... Pero yo puedo decir, un asociado a tiempo completo va a ganar como salario base 362.000 y la bolívares, dedicación exclusiva 427.000 Ese es su bolívares. salario base. Este es solo lo que corresponde al salario base, al pero en salario los tabla. cálculos que ustedes han hecho, ese monto podría llegar hasta 600.000, 700.000, Sí. depende de la antigüedad. ¿Cómo Hay no? gente que está por encima de eso, en esta misma condición. ¿Cómo no? Sí, fíjate, tenemos casos particulares en donde hay trabajadores que inclusive docentes que son doctores reciben comenzaron a recibir ahorita a partir de agosto esa prima por doctor. Aparte de eso se le activó la prima familiar, aparte de eso se le activa esa prima por De antigüedad y es un impacto significativo para ese trabajador y va a beneficiar y lo que se busca con esto, profe, es proteger, como siempre lo ha dicho nuestro presidente, proteger el ingreso de nuestros trabajadores. Esa persona que Proteger. tú estás nombrando, ese ejemplo hipotético, ¿cuánto percibe entonces mensualmente, aproximadamente? Fíjate, si Hay hablamos, personas- si hablamos en términos generales, pudiéramos hablar de alrededor 600.000 bolívares menos las retenciones de ley. Recuerda que también allí se aplican retenciones de ley. En este caso, habría que revisar si el trabajador posee deuda en las diferentes cajas de ahorro que nosotros mantenemos, si está inscrito en una caja de ahorro, y eso también se le es deducible al trabajador. Pudiéramos hablar nosotros de 395, 400.000 bolívares promedio Más. quincenalmente, Ah, pudiera recibir ese O sea, que docente. hay personas que pueden cobrar hasta 800.000 bolívares. Correcto, cómo no, sí. Ok, dependiendo de la antigüedad, de su grado académico, Claro, de su claro. grado en la UNEYES, exacto, en el escalafón. O sea, que podría cobrar hasta 800.000 bolívares. Correcto, sí. Hay personas que podrían cobrar 900.000, 1.000.000. Fíjate, un trabajador administrativo en estos momentos que está en un nivel 409 y que tenga alguna deuda, que pudiera tener alguna deuda ante la caja de ahorro, pudiera estar recibiendo 600.000 bolívares mensual, ya con las deducciones y ya con las retenciones de ley. Es decir, hablo de un trabajador administrativo 409, el último nivel. 600.000 con todas las cosas. A eso se le suma el cestatique de alimentación socialista, ¿De cuánto? que es de 153.000 bolívares Estamos hablando de 600, mensual. 750.000. Ok. No, claro, porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Luego de las primas, luego de todo, ¿cuánto queda la cosa? Y eso es lo que siempre se pregunta a la gente. No sé si alguno le quiere preguntar alguna cosa, el compañero Oscar. Pero el propósito, adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Ahí los trabajadores deben hacer alguna gestión ante recursos humanos, hay algunos trabajadores que tengan algo pendiente para poder disfrutar por completo de esta prima, o ya eso se está calculando automáticamente. Sí, fíjate, en el caso particular del personal docente, que era lo más novedoso para nosotros, nosotros en plenas vacaciones, hay que señalarlo, nosotros activamos a través del portal de recursos humanos, hicimos unos llamados a nuestros trabajadores docentes en todas sus condiciones para que fueran presentando los requisitos que corresponden al nivel académico que tiene ese trabajador docente.
por cuanto debíamos inmediatamente activarle la prima de título por especialización, si es maestría, si es doctorado. Hay un grupo significativo que ya consignó, un grupo de docentes, de trabajadores que ya consignaron esos requisitos y quedaron pendientes otros trabajadores que una vez nos incorporemos en el mes de septiembre, ellos van a consignar esos requisitos. Con respecto a la prima por antigüedad, esto es automático. Nosotros inmediatamente calculamos, verificamos la antigüedad del trabajador y de una vez incorporamos y activamos esa prima por antigüedad. ¿Esa prima de antigüedad corresponde a la antigüedad en la institución o la antigüedad en la administración pública? La antigüedad dentro de nuestra casa de estudio, la institución. No, pero hay gente que ha trabajado 10 años en la administración pública, pero entra... Esos años que esa persona labora fuera de la institución, siempre y cuando sea dentro de la administración pública, se computan para efectos de sus jubilaciones, dentro de nuestra casa de estudio. Bueno, fíjate, Giovanni, es importante decir aquí que a pesar de el incremento o de la inflación que es propulsada por empresarios y el dólar cucuteño, que debo decir, el dólar de Cúcuta y todas esas manipulaciones de lo que son las monedas y las tasas cambiarias, nuestro presidente y nuestro gobierno ha ido o ha tratado de garantizar precisamente la seguridad y sobre todo de respaldar el salario de los trabajadores. Eso ha sido una carrera, porque usted ve que cada vez que hay un aumento se quieren aumentar las cosas y siempre es así. Pero esto es muy positivo porque le da mucha valoración a unas primas que se van moviendo cuando uno va haciendo los aumentos salariales. El presidente Maduro generalmente anuncia 3 o 4 aumentos salariales por año. Y lo bueno aquí, y debo decirlo, es que eso también se mueve con esa proclama. Anteriormente no era así. En un contrato colectivo, normalmente había que esperar la discusión de un contrato colectivo para empezar otra vez a hablar de aumento. Y eso es algo que le preocupa a la gente y que la gente debe saber que ya no es así. Cuando se aprueba esto, el presidente Maduro dice que el aumento va en un 20% en la administración pública, todo esto cambia un 20% más y a su vez sus primas y así sucesivamente para tener esto. Les voy a decir algo, en un país que está sitiado por otros países, entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica, que su economía está siendo víctima de ataques incesantes por parte de los maestros del mercado internacional. El ofrecer esta clase de beneficios a los trabajadores es digno de reconocer. Les voy a poner un ejemplo. En países como Colombia, Perú, Chile, esto no existe. Estos incrementos. Yo voy a decir, no, pero es que no existe la inflación, puede ser que no existe la inflación como existe aquí, pero es precisamente el respaldo que le da el gobierno bolivariano a los trabajadores para protegerlos precisamente de estas manipulaciones del comercio, que es lo que vivimos hoy día aquí. Por lo cual yo quiero hacer o resaltar este carácter de beneficio y sobre todo de un beneficio que se va moviendo con el tiempo como tal. En medio de una guerra económica inclemente, el anunciar estas cosas realmente tiene que tener un reconocimiento. Y por eso es que yo, hablando como UNEYES, hablando por parte de la UNEYES, debo decir que la UNEYES reconoce, celebra y va a ser uno de los agentes que va a promulgar los beneficios de este contrato colectivo para que la población lo entienda y sobre todo que entienda cuál es el verdadero objetivo del contrato colectivo y de los beneficios que ellos conllevan, que es respaldar el salario de los trabajadores y que quede sellado, pues. Que no importa, bueno, hay un aumento, bueno, todo queda sellado, todo se calcula y todo lo demás para beneficio de él. Por lo cual, creo que es conveniente resaltarlo. No sé si tú quieres decir algo, alguna persona. Erasmo, por favor, nuestro administrador. Okay. Creo que es importante también informarle a la comunidad universitaria. Un elemento importantísimo que está en la parte del salud. A pesar de que nuestra institución tiene una cobertura total para todos nuestros trabajadores, la base de cálculo que se genera de la tercera convención colectiva permite unos recursos para que nuestra institución siga cumpliendo y manteniendo este servicio de cobertura total para todos nuestros trabajadores. Gracias, Erasmo.
Bueno, fíjate, eso es otra cosa más a añadir. Y bueno, ya ustedes mismos pueden sacar sus cuentas. Ya Mozart ya sacó la cuenta de cuánto le toca, le voy a ir echando números y sumar, y ya saben más o menos cuánto. Adelante, Mozart. Sí, muchas gracias. Agradezco la oportunidad y a nuestra propia emisora, ¿no? Y a usted, rector, reconocer pues de esta labor institucional y por el beneficio también de los trabajadores o de la comunidad universitaria. Es importante resaltar, usted hablaba de la inflación, ¿no? El gobierno bolivariano, tomando en cuenta no esa inflación inducida, no, yo digo que una inflación criminal, una inflación delictiva que nos tiene amenazado o nos ha amenazado efectivamente, pues toma allí del mismo plan de la patria el sentido social que hay hacia la población venezolana para así llevarle sus salarios, sus sueldos, sus beneficios que vienen por la convención colectiva, los eleva de tal manera que el trabajador o el miembro de la comunidad universitaria pueda afrontar esta situación que se está presentando, como usted muy bien lo decía, rector, la misma crisis que ha generado, digámoslo, que la oposición o los opositores al gobierno revolucionario, cuando aparte de esa inflación delictiva que está de moda aquí en Venezuela, pues también se ha visto involucrada también en cuanto a la especulación y igualmente también en el acaparamiento de los productos básicos. Y es importante resaltar que desde el seno de la propia comunidad universitaria, los gremios de trabajadores que hacen vida acá en la universidad, pues se están coordinando también mercados de cielo abierto que desde esta institución irá a beneficiar también a la comunidad universitaria de manera de que puedan facilitársele la adquisición de los productos de la cesta básica. Agradecido y gracias también al jefe de Recursos Humanos, gracias a todos. Juani, si quiere decir algún comentario final. Bueno, profe, para finalizar ya, es importante, primero que todo, reconocer esa ardua labor que viene desarrollando la Oficina de Presupuesto, Administración, y a esos trabajadores que se encuentran en estos momentos en la Oficina de Recursos Humanos, prestando su labor, cumpliendo con su labor para poder nosotros alcanzar y concretar todos estos beneficios contractuales. También hay que señalar, profe, que fuimos una de las universidades que logramos alcanzar, logramos actualizar los sueldos y salarios con todo lo que nos establece a nosotros la tercera convención colectiva. Es decir, esa primera quincena nosotros logramos ya de manera inmediata, una vez recibimos las instrucciones por parte del ministerio, logramos nosotros actualizar todos estos beneficios contractuales, salariales, y que inmediatamente pasamos a que todos nuestros trabajadores pudieran verse beneficiados producto de esta tercera CCU. Muchas gracias. Eso es un logro, porque anteriormente cuando venían los salarios, estamos hablando de los 80, 90, se asumía un salario, un aumento salarial, llegaba como a los 6 meses. Esto ya le confiere un carácter de inmediatez al aumento, lo cual realmente es un logro también a su vez. Bueno, fíjense, ya para terminar, agradezco la presencia de quien me acompaña aquí, también del equipo de prensa. Es importante decir que dentro de la revolución hay ciertos parámetros. Somos una revolución que defiende a nuestras mujeres, protege a nuestros niños, cuida a nuestros ancianos, apuesta por la juventud, respeta al trabajador y apuesta por él. Esto es una evidencia. Por supuesto, mañana puede salir y decir, claro, pero es que la inflación no me alcanza, pero cuando haya aumentos salariales, esto a su vez se actualiza, lo cual sí es una carrera para defender a los trabajadores como tal, siendo el presidente el ejemplo o el arquetipo del trabajador venezolano, ha sido sumamente solidario con los trabajadores mismos de Venezuela como tal. Por lo cual, independientemente de los sabotajes y de lo que arme la derecha, que siempre lo ha hecho y quizás siempre lo hará, nosotros seguimos construyendo una patria, seguimos construyendo un proyecto de país y no nos sacarán
de la senda del socialismo, de la senda del respeto y de la senda del apoyo al trabajador y a la población venezolana, sobre todo a los más desposeídos. Desde aquí renovamos nuevamente nuestro apoyo contundente, pleno como la luna llena, como decía el comandante, a la candidatura del compañero Argenis Chávez en Barinas, compañero Carrizales en Apure, lo digo porque la ONG está en varios y esto va a ser distribuido. Compañero Carrizales en Apure, al compañero Rafael Calles en Portuguesa y a la compañera Margot en Cojedes. Así estamos y así vamos. De tal manera que cuenten con nuestro apoyo contundente, cuenten con la ONG para el servicio de ustedes y sobre todo para el servicio de la revolución. Muchas gracias y muy buenas tardes.